Que el Señor te bendiga en esta hermosa noche. Hoy quiero compartirte eh, una porción de la palabra que me gustaba mucho. Hoy a la mañana que él andaba leyendo, me hizo recordar los días de escuela dominical, cuando nos impartían la palabra, ¿verdad? Y uno de niño disfrutaba en la iglesia, cuando le hacían preguntas y todo eso. Así que esta noche voy a compartirte uno de esos recuerdos, pero ahorita con un poquito más de como de contexto y más para que Dios sea que te hable a ti, pero que también me hable a mí y nos ministre. En Génesis capítulo 40, yo tengo la versión actual, traducción al lenguaje actual, dice: algún tiempo después el jefe de los coperos, dice que es la persona encargada de probar la calidad del vino que toma el rey y de comprobar que no tuviera nada que pudiera dañar la salud, que pudieran envenenarlo. Siempre la gente importante en aquellos tiempos tenían personas que probaran la comida, probaran el vino para que no lo fueran a envenenar, para cualquier cosa, ¿verdad? Ellos eran los encargados de eso. Entonces dice que el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos ofendieron al rey de Egipto. Y el rey se enojó mucho con estos dos ayudantes. Entonces los puso bajo vigilancia en la cárcel. José estaba preso. El capitán de la guardia los dejó al cuidado de José. Pasó el tiempo y una noche el copero y el panadero tuvieron cada uno un sueño. Y cada sueño tenía su propio significado. Al día siguiente, cuando José llegó a verlos, los encontró muy tristes y les preguntó: ¿por qué están tan tristes? Ellos respondieron: resulta que los dos tuvimos un sueño, pero no hay quien pueda decirnos lo que significan. José les dijo: vamos a ver, cuéntenme sus sueños y Dios nos dirá lo que significan. El primero en contar su sueño fue el copero. Le dijo: en mi sueño yo veía una planta de uvas que tenía 3 ramas. Tan pronto como las ramas brotaban, también echaban flores y las uvas maduraban. Yo tenía en mi mano la copa de rey y así tomaba las uvas y las exprimía en la copa y luego se la daba al rey. José le dijo: las 3 ramas son 3 días. Eso quiere decir que dentro de 3 días el rey te perdonará y te devolverá tu cargo para que vuelvas a servirle como su jefe de los coperos. Por favor, cuando todo esto suceda, marcó José, ¿verdad? No te olvides de mí. Tan pronto puedas, háblale de mí al rey y sácame de esta cárcel. Yo soy hebreo y me trajeron aquí a la fuerza, aunque no hice nada para merecerlo. Cuando el jefe de los panaderos vio que José le había dado un significado muy bueno al sueño del copero, le dijo: también yo tuve un sueño. Sobre mi cabeza había 3 canastas de pan. La canasta de más arriba tenía los mejores pasteles para el rey. Sin embargo, las aves venían a comérselos. José le dijo: las 3 canastas son 3 días. Eso quiere decir que dentro de 3 días el rey mandará que te cuelguen de un árbol. Allí los buitres se comerán tu cuerpo. 3 días después el rey de Egipto celebraba su cumpleaños. Así que hizo una gran fiesta e invitó a todos sus ayudantes y consejeros. Ahí, delante de sus invitados, el rey mandó a sacar de la cárcel al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos. Al jefe de los coperos le devolvió su cargo, pero mandó que colgaran de un árbol al jefe de los panaderos. Así se cumplió lo que José les había dicho. Sin embargo, el jefe de los coperos se olvidó completamente de José. Y me dirás: ay, ¿ahora de qué nos va a hablar? Te voy a hablar de algo muy bonito por la palabra, ¿verdad? Porque la palabra siempre nos enseña algo. Pero a veces triste, ¿verdad? Porque muchas veces
hay situaciones como las de José, que hay personas que Dios las usa mucho, hay personas que Dios continuamente les está hablando, que Dios continuamente les da palabra, les da sueños, les da visiones, les da profecía, ¿verdad? Y Dios pone a la gente para que puedan ellos salir adelante. Y a veces aquella persona que Dios está usando no está pasando por una buena situación. Y siempre a veces hay un aditamento que le dice, oye, cuando puedas, pues échame la mano, ¿no? Mira, las situaciones son difíciles o hay algunas que no las cuentan. Hay personas que no las cuentan, simplemente dejan para que Dios actúe. Pero José estaba en la cárcel injustamente y él pidió ayuda. Y, y puede ser que a veces haya situaciones en las que tú puedas llegar a caer que sean injustas en tu vida, que estés ahí injustamente, que estés ahí no porque hayas querido, no porque hayas cometido algo malo, sino porque alguien mintió o alguien dijo algo que no era verdad y te metió en problemas y pues te tocó asumir la responsabilidad. ¿A qué vamos? Que si Dios te usa en el momento preciso y tal vez en ese momento nadie te ayudó, puede que pase el tiempo y Dios te tenga en un proceso porque te va a madurar o va a madurar tu llamado o va a pulir aquello que a ti tal vez te ha entregado, porque hay niveles para crecer en lo que Dios nos ha dado. En donde yo siempre digo que las profecías, los sueños, las visiones, cuando no tenemos experiencia, a veces somos a veces muy inmaduros y si no tenemos a las personas correctas o no nos rodeamos de las personas correctas o nuestro llamado se arruina, nuestro llamado no puede pulirse y no crecemos o no maduramos en el don y no llegamos a alcanzar la madurez que Dios quiere que alcancemos, porque cada llamado, ya sea de profecía, de sueños, de visiones, tiene que estar bajo la palabra, ¿verdad? Y las personas que están arriba de nosotros en autoridad tienen que ser personas que conozcan la palabra para pulir el don, no para matarlo, no para enterrarlo, no para hacerte sentir mal, sino para que sea de utilidad para el cuerpo de Cristo. Y José, creo que en la cárcel le tocó experimentar lo que era la madurez a él solo, porque ahí no hubo nadie que le enseñara. Él tuvo que escuchar la voz de Dios y él tuvo que madurar a través de todas las cosas malas que le pasaron, con toda su familia en contra. Y aún en la cárcel, imagínense que José era tan especial que aún en la cárcel, él hacía prosperar la cárcel, aún tenía ese tiempo de aunque él estaba preso, escuchar a los demás. Hay que tener cierta madurez, o mejor dicho, hay que ser muy maduros para estar en una situación así y no lamentarte de tu situación, sino ir y ayudar a los demás. ¿A qué voy con esto? Que Dios le dejó un tiempo de proceso a José, que para José fue muy, muy difícil. Dice que en el siguiente capítulo dice que pasaron 2 años hasta que el rey tuvo un sueño. 2 años. Y a veces nosotros estamos metidos en procesos o estamos metidos en cosas que nadie nos puede ayudar, excepto si Dios le hace que se acuerde para que podamos salir de ese problema o que Dios envía a una persona especialmente para que pueda sacarnos de ese problema, o la intervención divina de Dios primeramente, que solo Él nos puede sacar del problema. Pero muchas veces, a veces nos deja ahí para que nosotros obtengamos esa madurez que tanto necesitamos. Porque José en principio, si tú lees la historia en Génesis, José era inmaduro cuando José tenía sueños. José, tal vez la manera en que él contaba sus sueños, ¿verdad?, no era muy agradable para sus hermanos y era como un poquito molesto cuando él venía y decía, yo tuve este sueño, yo miraba que el sol, la luna y las estrellas se postraban, ¿ya? Entonces tal vez eso causaba como fricción entre sus hermanos porque él era de los más pequeños. La mayoría de veces creo que los grandes no van a querer, ¿verdad?, postrarse ante sus hermanos pequeños, así como le pasó a José. Y ellos siempre le reclamaban, ¿qué crees? ¿Que nosotros nos vamos a postrar delante de ti? ¿Quién te crees tú que eres? Y empezaba como una fricción y
Y José era inmaduro. Tal vez cuando recién tienes un llamado, a veces tú o yo, como lo he cometido muchas veces el error, voy y cuento mis sueños. Y a veces en vez de ser de bendición, ya no causa bendición, sino que al no tener ¿cómo les puedo explicar? Al no tener esa madurez, tal vez no lo dije en el tono correcto, tal vez no tenía la cara correcta, tal vez. Entonces la gente se lo toma mal, pero no es algo que uno quiera, no, pero llega el tiempo en que uno va madurando y va aprendiendo con los golpes de la vida. ¿Y a qué voy con esto? Que José tuvo que pasar 2 años más en prisión hasta que dice que el rey de Egipto vino y tuvo un sueño. Y nadie lo pudo interpretar en ese tiempo. Dios lo estaba dejando preparado, porque la salida de José de ese lugar, el Señor lo iba a hacer por lo grande. Porque aún en la cárcel José fue fiel. José aún metido en ese gran problema en medio de gente de extorsión, de gente que mataba, de gente que robaba, qué sé yo, de tantas cosas que hay en las cárceles, ¿verdad? José fue diferente. José ponía las cosas en orden. Entonces, aún ahí donde estaba, que se hubiera corrompido, ¿quién lo iba a ver? ¿Quién se iba a acordar de él? Lo daban por muerto. Ya estaba fichado que él estaba muerto, que él ya no existía. Fácilmente él se hubiera corrompido, pero él no se corrompió. Dice que él se mantuvo fiel y Dios hacía que cayera la gracia sobre aquellos que estaban ahí en la cárcel y cuidaron de José. Tal vez estés metido en un pozo y sientes que Dios ahí te ha dejado, sientes que Dios ahí te ha olvidado, sientes que Dios no, a pesar de que te han dicho, oye, quiero salir de aquí, oye, ¿me puedes ayudar? Oye, y tal vez nadie te ha escuchado, tal vez te tienen en el olvido, pero déjame decirte que cuando Dios te saque de ahí, va a ser por lo más grande, por su nombre. Porque dice que cuando José decía, no decía, yo interpreto los sueños, yo voy a interpretar. No, él maduró. Él ya no decía, yo soñé, no, mira, y esto soñé. No, él dijo, vamos a ver qué dice Dios que es tu sueño, porque Él me lo revela a mí. Cuando él empezó a poner a Dios primero, las cosas comenzaron a suceder, pero pasaron todavía 2 años para que eso le sucediera a José. Tal vez estás en una circunstancia como hijo de Dios, en un lugar que no debes de estar, donde tú no te sientes que deberías estar, donde por más que lo intentas y remas y remas y remas, es como remar contra la corriente y nada sucede. Que en vez de pulir tu talento, que en vez de sacarte adelante, te atierran, te opacan, no te enseñan a sacar lo mejor que Dios ha dado o ha puesto en ti. Y tal vez la inmadurez personal no deja crecerte. Y Dios te ha dejado ahí y te ha dejado ahí por muchos años tal vez. Pero tal vez este es el momento en que Dios va a sacar de ti algo bueno y te va a sacar de donde tú tal vez has estado metido. Y no va a ser una pérdida de tiempo, ¿sabes por qué? Porque cuando Dios saca a la gente del anonimato, no lo saca para estar ahí nomás en la esquina. Lo saca para promocionarlo a un lugar más grande. Pero que tenemos que ser nosotros, tenemos que ser humildes. Que entre más alto te lleve el Señor, más humildes tenemos que ser. Que entre más arriba tiremos, más raíces tenemos que echar. ¿Para qué? Para que las alturas no nos hagan daño. José tuvo que tocar fondo para que el día que le tocara estar como el segundo de Faraón, él no pisoteara a los demás. ¿Qué pasa con nosotros? Que muchas veces obtenemos un puestecito más o menos alto. Ya puede ser en lo secular o ya puede ser en cualquier área de la iglesia y nosotros nos creemos más que todos, no tenemos esa humildad. Entonces Dios dejó que José tocara fondo con una mentira, pero también moldeó su carácter para que el día que le tocara gobernar toda una nación supiera cómo hacerlo. Si en las cosas pequeñas nosotros no podemos, si con poquita gente nosotros no podemos,
Nosotros somos movibles, somos inestables. Ahorita nos dicen una cosa y corremos para allá. La otra persona nos dice otra cosa y corremos para allá. Si no somos unas personas con fundamento, ya sea en lo espiritual como en lo secular, vamos a ser malos líderes, aceptémoslo. Vamos a ser personas que hoy estamos bien, mañana no. Hoy estamos bien y mañana no. Vamos a ser personas que no vamos a tener justicia para hacer las cosas bien. Vamos a ser personas por conveniencia. Cuando me haga algo, cuando me conviene, yo lo hago. Cuando no me conviene, no lo hago. Ya puede ser dentro de un templo o fuera de un templo. Pero si lo hacemos fuera en nuestra vida secular, va a suceder lo mismo dentro de un templo. Entonces nuestra vida tiene que estar establecida. Ahí es donde Dios quiere llegar y cambiarnos, que de verdad seamos diferentes, que de verdad tratemos a la gente de la misma manera que vamos a tratar a todos, no teniendo preferencia, siendo equitativos, tratando de dar lo mejor, que cuando el Señor nos lleve a puestos altos, a lugares altos, a posiciones altas, tanto en tu trabajo secular como en un ministerio, no nos creamos la Coca-Cola del desierto. Que nuestra vida de verdad sea diferente, que nuestra vida hable sin palabras, con nuestro ejemplo, sin maltratar a la gente, sin humillar a la gente, sino sacando lo mejor. ¿Sabes qué? Hagamos un equipo. ¿Sabes qué? Demos lo mejor. Apoyémonos, no hablando a espaldas de la gente, sino sacando lo mejor. Todos tenemos defectos. Y José lo sabía. Pero José en ningún momento se excusó. Aceptó lo que una persona a través de una mentira dijo. Lo aceptó. Y pasó varios años en la cárcel. Pero cuando Dios lo sacó, Dios le restituyó. Dios le devolvió todo. Es más, hasta esposa le dio. Hijos le dio. Pero ¿qué pasó con José? Que en un mundo secular, donde cualquiera se contamina, donde cualquiera agarra una mordida, donde cualquiera agarra un soborno, José se mantuvo íntegro. José se mantuvo fiel. José hizo las cosas correctas. José no anotaba en un libro una cosa y en otro libro otra cosa. José siempre trató de hacer las cosas correctas y eso fue lo que lo guardó durante tanto tiempo. Para cuando Dios lo sacó, fue algo grandioso. A pesar de que el copero se olvidó de él, Dios jamás se olvidó de él. Y yo quiero decirte, Dios no se ha olvidado de ti. No importa quién se haya olvidado de ti. La gente muchas veces nunca va a recordar lo bueno que tú has dado. Años y años de trabajo, de fidelidad, de trabajo arduo, de entrega, de dar lo mejor. No. En un experimento decían algo, que entregaron, como una anécdota es, entregaron una página de papel en blanco. Una página dice de papel en blanco. Y entregaron la página de papel en blanco y solo pusieron un puntito negro. Y entregaron el examen. Y empezaron a decir que querían la respuesta de cada uno, que era lo que miraban en esa página. Y dice que el profesor empezó a preguntar qué habían visto en esa página. Y entonces, claro, el punto estaba en el mero centro de la página. Y todos, sin excepción alguna, se fijó solo en el punto negro de la página. Nadie se fijó que había más espacio para escribir, que solo era un punto, que podías hacer cualquier cosa, aunque sea un dibujo en ese punto. ¿A qué quiero llegar? Que nosotros muchas veces nos vamos a enfocar en algo, en un defecto que tenga una persona, como todo el mundo. Hombre, que yo tengo un montón. Tú tienes tus pies de barro.
Todos cogíamos de algo. Pero el no ver la fidelidad de años, está bien. No te preocupes, que Dios sí lo va a ver. Ahí en ese trabajo donde tú estás, donde has pasado años y nunca te han aumentado el sueldo, tranquilo, tranquila. Dios tiene algo extraordinario para ti que viene más adelante. Si tú lo has dado todo en una relación y te dicen, ¿sabes qué? Ya firma los papeles, ya no quiero problemas, ya no quiero esto. Y luchas contra la corriente y tal vez con lágrimas que tú no quieres firmar esos documentos y has llorado y has clamado y la persona no cambia. Tranquila, tranquilo. Dios va a hacer algo. Dios sí se acuerda de ti. Si un negocio al que tú le has dado todo y no ves la respuesta, no ves la salida porque le has invertido tanto, tranquilo. Que el Dios que da la revelación de los sueños te dará la salida. No te dejará ahí solo en ese barco. Si el análisis que te llegó en un sobre amarillo con 3 páginas dobladas te está diciendo, wow, tienes una metástasis, no pasas, tienes que correr a hacerte un examen, tienes que correr a hacerte una mamografía, tienes que correr a tomar muestras, tienes que correr a hacer esto, cualquier tipo de enfermedad que parece que Dios no estuviera ahí. Tranquilo, Dios sí se va a acordar de ti. Todavía Él está contigo. Él va a poner ese manto de gracia. Y si así no fuera, somos del Señor. Para Él vivimos y para Él morimos. Y muchos dirán, qué chiste el tuyo, ¿no? No. ¿Sabes qué? Nuestros seres queridos solo duermen. Un día vamos a despertar. Yo que he vivido casi 7 años en un hospital, te puedo decir, nadie muere incrédulo. Créeme. Todo el que está moribundo en un hospital empieza a pedir a su familia, a sus parientes, empieza a pedir perdón porque su alma no tiene descanso. Lo vi una y otra vez por 7 años. Hasta quiere que vayan a buscar a gente que a veces ni saben si está vivo. Dios no te va a dejar. Dios está ahí. Lo más importante es que Dios no se ha ido de la situación. Dios no se ha ido de ese barco. Dios no te va a dejar tirado. Dios no te va a dejar tirada. Si tú dices, yo no tengo ni para poner un plato de comida en mi mesa. Tú no sabes cuántas veces lo he intentado y no me da una. No me quedo en un trabajo. No logro conseguir nada estable. Tranquilo. A lo mejor es que no encajas, sino que tal vez tú tienes que tener tu propio negocio. A lo mejor tienes que empezar a levantarte. Y cuando Dios lo haga, tal vez lo va a hacer a lo grande, con tu propia marca, con tu propio sello. Porque Dios es original en todo lo que hace. Sécate las lágrimas del olvido, las lágrimas del menosprecio. Porque aquel que ha puesto un manto sobre tu vida de favor, va a empezar a acordarse de ti. Y van a empezar a escuchar tu nombre. Y van a empezar a ver lo que Dios es capaz de hacer en algo tan insignificante. Porque a veces la gente así te ve insignificante, rebelde. ¿Qué hace? Qué bueno puede salir de ti. Qué bueno puedes ver en ti. Ahí se glorifica a Dios en nuestras vidas. No por quienes seamos nosotros, es porque Él es en nosotros. Nosotros en sí, sin Él somos nada. Pero con Él somos mayoría. Así de que vete con esta palabra en esta noche. Y recuerda, pronto
los que se burlaban de ti, comenzarán a ver lo que Dios va a hacer en ti. Los que se reían de ti, se fueron hablando de ti, un día vendrán a pedirte consejo. Un día regresarán para que tú ores por ellos. Un día dirán, mira, soñé esto y quiero saber qué es lo que el Señor dice. O si es de parte de Dios el sueño. Porque el sueño se divide en 3. Así que, tú solo prepárate. Estás en una cárcel. Tal vez no una cárcel física, pero tal vez las situaciones de alrededor no te dejan ver la salida. Prepárate. Esa fue tu escuela. Eso fue lo que Dios usó porque quiere sacarte de ahí. Quédate con esta palabra esta noche. Y clama a aquel Dios que te formó, que te creó, que te hizo. Porque Él va a hacer algo extraordinario en tu vida. Que el Señor te bendiga.